Nuestro parcial es el martes 8 de mayo. Tendría que haber sido a lo mejor el miércoles que viene, pero bueno, tenemos feriado por el 1 de mayo, así que lo pasábamos al 8. Hoy va a ser la última clase de la unidad 2, de lo que entra para el parcial. Y ya a partir del miércoles yo voy a transitar los temas de la unidad 3. Así que sepan eso, digamos que vamos a estar avanzando con esa unidad mientras ustedes yo sé que están estudiando para lo que es el parcial del 8 de mayo. Em, También quería comentarles, como ya sabrán, mañana es la marcha universitaria. Gran parte, hay un montón de gente que va a ir directamente a Buenos Aires. Ante eso, la facultad mañana directamente va a estar cerrada y también el CUR va a estar cerrado allá en la Siberia. Así que, bueno, esto lo deben ya saber, pero por las dudas se los reafirmaba y se los confirmaba. Y están invitados mañana quienes no viajen a Buenos Aires. Yo no voy a viajar a Buenos Aires, pero sí voy a ir a la Plaza San Martín. Me parece que tengo que ir. Es así. Entonces, los invito para que el que pueda acompañarnos, porque ustedes son parte de esta vida universitaria, si pueden, si quieren, si tienen ganas de participar, están totalmente invitados. Seguramente los chicos del centro de estudiantes o algún otro profesor también les habrá pasado esta información, más todo lo que les llega por mail. Así que, bueno, eso, invitarlos porque el tema es importante. Si bien es cierto, aclararles un poco cómo es el panorama de que hay un llamado del gobierno para dar el 70% y en mayo dar otro 70% más. Eso no es del presupuesto total, entonces eso generalmente genera en, en la sociedad una mirada un poco crítica hacia nosotros, hacia el mundo universitario en general, porque ese porcentaje de aumento no es sobre el total del presupuesto, sino que es solo sobre aquel porcentaje del presupuesto que se dedica a gastos. Entonces, cuando uno lo calcula de esa manera, si bien sí, se agradece el dinero que ingresa, no es lo que uno cree. Entonces, bueno, como todo siempre en los medios, hay que tomarlo con pinzas hasta que no se sepa la información concreta. Vivimos en una época y en una era donde todo pasa por Twitter, todo pasa por TikTok, por Instagram, Facebook ya caducó y las redes sociales, ustedes lo saben más que nosotros. La información que circula no toda es verdadera, así que hay que tener cuidado con lo que se escucha, de quién viene y prestar atención a los que saben de la cuestión. Así que nada, eso, comentarles que está todo esto mañana y que están totalmente invitados. Bueno, ahora sí, voy a comenzar lo que a mí me llama en esta reunión. El último tema que nos toca transitar es... voy a empezar a grabar, perdón. Recording in El tema que progress. vamos a empezar a transitar hoy es valor promedio de una función. Es el último, el que nos queda como para terminar la unidad 2 y a partir de ahí ya tener todo dado para el parcial. Valor promedio y dice de una función. Valor promedio en general es algo que ustedes lo hacen y lo han hecho siempre, sobre todo en el contexto de notas, ¿no? Cuando han estado en la escuela secundaria, ¿cuántas veces habrán hecho el promedio de las notas de cada materia? Sobre todo cuando a lo mejor alguna condición para aprobar la materia era alguna condición con respecto al promedio. Y la idea es, bueno, ¿cómo hacían ustedes justamente para calcular ese valor promedio? ¿Qué planteaban? Bueno, Y era la saludame. suma de todas las notas dividido la cantidad de notas que teníamos, ¿no? Eso, Elías. ¿No? Esa es la idea, es bien simple. La diferencia es que ahora nosotros lo que vamos a hacer es de alguna manera preguntarnos cuál es el valor promedio de una función.
Entonces uno dice, bueno, ¿y qué significa esto del valor promedio de una función? Porque cuando uno habla de una función definida sobre todo en intervalo, es porque los elementos o los números en los cuales la función se va a calcular son números que están dentro de un intervalo. ¿Y cuántos números tengo? Infinitos. Entonces ahí el concepto de promedio se me diluye. Es como que digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y bueno, entonces, situación, supongamos que esta curva dibujada en celeste representa la temperatura a lo largo de todo un día en alguna región, temperatura medida en grados Celsius. Digo, bueno, ¿cómo haríamos para interpretar sobre este dibujo donde esta es la curva, para interpretar la temperatura promedio? Y bueno, en general, yo la lectura que veo es que desde las 0 horas hasta, bueno, no sabemos cuál es este punto de encuentro, hasta esa hora la temperatura ha sido -0 grados. Desde ahí en adelante la temperatura ha ido aumentando, donde ha hecho un pico aproximadamente a las 18 horas de, no sé, estimo 12,5 grados centígrados y después disminuye. Bueno, ese comportamiento de desciende, sube, vuelve a bajar, no es tanto lo que ahora me interesa, sino que entender cómo podríamos hacer para sacar un promedio en sus temperaturas. Entonces, uno creo que estimativamente, sin saber nada, podría decir, y más o menos la temperatura promedio es casi 5 grados centígrados. De mirar un poco la gráfica de la función y sin saber demasiado del tema. Pero bueno, eso es solo una idea. Digo, ¿cómo vamos a hacer para justamente presentar lo que después vamos a definir como valor promedio de una función? Bueno, por supuesto que vamos a considerar usar lo que sí sabemos, que es valor promedio de una cantidad finita de números, ¿no? Si yo tengo 10 notas sobre una materia, sumaré las notas de esas 10 parciales y lo divido por 10. Si yo tengo una cantidad finita, puedo hacer una cuenta que calcule la velocidad, el número promedio. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se va a tratar de seguir? Supongamos que estamos trabajando con una función de la cual tenemos su ley, una función conocida, que es la que está, por ejemplo, en este gráfico, hecha en celeste, ¿no? Que está definida sobre todo en intervalo AB. Una idea introductoria para poder buscar el valor promedio sería la siguiente: trabajar con una cantidad finita de números. Y entonces esa cantidad finita, ¿cómo la vamos a generar? Con esta idea. Lo que vamos a hacer es dividir el intervalo de trabajo, nuestro intervalo de trabajo es este, a ver, en n subintervalos. En este caso, la función es continua, entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre una partición del intervalo en n subintervalos de igual longitud. Entonces, como la partición que vamos a considerar va a ser regular, todos los subintervalos van a tener la misma longitud, que habitualmente nosotros la calculamos como b menos a sobre n, ¿no? Entonces acá tengo el primer elemento en la partición, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Son todos subintervalos de igual longitud. Bueno, una vez que todo tengo particionado entonces el intervalo en n partes iguales, ¿cuál va a ser la estrategia? Y ahí es como que nos metemos en un mundo ya conocido. De cada subintervalo, lo que vamos a hacer es elegir un representante. Entonces, en el primer subintervalo, en este primer subintervalo vamos a elegir a este numerito representante que lo vamos a llamar x sub 1 estrella. ¿Qué vamos a hacer en x sub 1 estrella? Vamos a encontrar el valor de la función en x1 estrella. Entonces vamos a poner ahí f en x1 estrella. En el siguiente subintervalo vamos a tomar otro representante, que es el que está marcado acá. Ahí, ¿quién sería? x2 estrella. Y entonces tomamos la función en ese puntito y tomamos el valor f en x2 estrella. Y así vamos a seguir en cada subintervalo eligiendo un representante, cualquiera. Cualquier elemento dentro del intervalo es un representante. Y lo que vamos a tener es una colección de números de la función evaluada en esos numeritos elegidos al azar.
¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor promedio de esos n números elegidos de esa manera. Entonces el valor promedio, yo sé que se calcula de esta manera. Sumo todos esos números y lo divido por la cantidad que tengo. Bueno, continuamos con esa escritura que nos va a llevar a poder concluir otra cosa. Entonces yo voy a continuar con esto, con esta última expresión. Esa última expresión, esta, yo sé que la puedo escribir a partir del símbolo sumatoria para dejar de escribir esos puntitos suspensivos, ¿no? Ustedes saben que el símbolo sumatoria viene a auxiliarnos a poder escribir sumas con una cierta cantidad de elementos de una manera más compacta. Y entonces esto lo puedo escribir de esta manera, 1 sobre n por la suma de todas estas expresiones, que lo único que veo es que hay un subíndice que va cambiando de 1 en 1, desde 1 hasta n. Y eso lo puedo expresar a partir del símbolo sumatoria, como la sumatoria con i de 1 a n de f en x y estrella, ¿no? Y empezamos como a buscarle la vuelta de escribirlo distinto. Nosotros habíamos dicho delta x, el valor de cada subintervalo, es b menos a sobre n. Entonces, ¿por qué no? De acá nos sacamos b menos a de este numerador. Entonces hacemos ahí una cuestión algebraica de dividir a ambos lados por b menos a y nos quedaría que 1 sobre n lo puedo reescribir de esta forma. Eso es lo que vamos a hacer. A este 1 sobre n, lo que vamos a hacer es reescribirlo de esta forma. Y a la vez decir, ¿y cómo puedo escribir esto todavía distinto? Todo lo que del subíndice i en la sumatoria no dependa, lo puedo como manejar de una manera bastante más libre. Por ejemplo, esta expresión que está acá afuera podría, ¿por qué no?, pasarse adentro de la sumatoria. Pero no lo vamos a pasar completo. La idea es dejar este término adentro de la sumatoria, que es lo que ustedes ven acá. Una vez que puedo buscarle la vuelta a este valor promedio que inicialmente yo había calculado, de escribirlo de esta forma, digo, a ver, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar la cantidad de subintervalos que participan en la partición del intervalo inicial? Y si aumento la cantidad de los subintervalos, aumento la cantidad de los numeritos muestra. Es decir, que en esta sumatoria que genero, el n va a ser cada vez más grande. Y cuando el n sea cada vez más grande, la expresión que tengo acá a la derecha sé que va a tender a un número que es el que yo bautizo con el número de integral definida, ¿no? Esto es 1 sobre b menos a por el paso al límite de n tendiendo a infinito, la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, porque lo que ha quedado acá no es más que una suma de Riemann de la función f, que inicialmente decíamos es una función continua. Y esta introducción lógica de cómo pensar el calcular el valor promedio de una función a partir de valores límites de valores promedios hace que al encontrarme con esta expresión sea esta la que sea para mí la forma de definir valor promedio de una función. Cuando es una función la involucrada, en la cuenta del valor promedio va a aparecer una integral definida. Entonces, todo esto ha sido no más que introductorio para entender el por qué uno puede definir el valor promedio de esta forma. Porque si no, yo podría haber venido y decir, bueno, chicos, a ver, el valor promedio de una función se calcula así. Bueno, lo que uno está viendo previamente es el por qué se tiende y se define a esto como valor promedio de una función. ¿Mm? Acá, por supuesto, si la función es integrable, también tiene sentido hablar de valor promedio, no necesariamente de una función que sea continua, porque si es integrable existe el límite de las sumas de Riemann, que eso es lo que me importa. Que sea continua es un detalle específico que hace que con seguridad la función sea continua. Pero bueno, la definición de valor promedio vale para cuando uno trabaja con una función integrable. Con eso quiero decir que podría no ser continua, pero no tener un salto infinito en esa discontinuidad que pueda llegar a tener. Bueno,
valor promedio de una función. Acá lo tenemos, a la definición. 1 sobre la longitud del intervalo por la integral. Esa es la definición. Pero hay un teorema vinculado con el valor promedio de integrales que se da solo en el caso de que la función sea continua. Si la función con la que acá trabajo es continua, o sea, tengo este dato, no integrable común, continua, lo que se va a poder mostrar es que existe un numerito c dentro del intervalo cerrado, no abierto como en otras oportunidades. Hemos hecho algunos otros teoremas donde el c pertenece al intervalo abierto, acá no, el c pertenece al intervalo cerrado, en el que f en ese c va a coincidir con el valor promedio de la función. Entonces, bueno, insisto, si yo tengo una función que es continua sobre un intervalo cerrado, voy a poder decir que existe un número c, uno al menos, pueden haber más, en donde evaluar la función en c coincide con lo que es el valor promedio. Algo habrá pasado con Zoom. Eh, Volvemos y me cuentan hasta dónde escucharon, porque por ahí uno habla y no sabe. Esto que estuve explicando del teorema de valor medio de La integrales, existencia del número C se escucha, profe. bueno, Después de vamos ahí ya. entonces, ahí vuelvo a escribir, a grabar y a poner todo eso. Qué cosa, qué cosa. Recording in Bueno, progress. después de este corte que hubo, retomo. Teorema de valor medio para integrales. Me dice que si la función es continua sobre el intervalo cerrado, voy a poder decir que existe un numerito c dentro del intervalo cerrado en el que se pueda cumplir la siguiente condición. La función evaluada en ese numerito c coincide con el valor promedio de la función. Y cuando dice existe, es que ese número puede ser 1, 2, no sé, pero al menos hay un valor de c en el que hace que esto se cumpla. ¿Puede haber más? Puede haber más. Pero al menos uno hay, que es lo que me importa. Y eso es la existencia, ¿no? Y decía que si uno multiplica a ambos lados por b menos a en esta igualdad, del lado de la derecha, al multiplicar por b menos a, se cancela b menos a y nos quedaría la integral. Y si de este lado multiplico por b menos a, quedaría f en c por b menos a. O sea que se puede reescribir la igualdad del teorema de esta forma. Nada, es otra forma de escribir la igualdad que se da en el teorema de valor medio de integrales. Una cuestión, recuerdan que existe el teorema de valor medio, que nosotros también lo llamamos teorema de valor medio de Lagrange, ¿no? A veces uno piensa en un momento de un examen de coloquio de teoría donde se puede tomar cualquiera de estos dos teoremas, presten atención a la lectura. O dice teorema de valor medio solo para funciones, o dice, como dice este título, teorema de valor medio para integrales. Entonces, esa expresión final, que es la que completa, hace que no tenga dudas acerca de qué teoremas es de que me están hablando que yo haga en ese examen, ¿no? Tengan cuidado al momento de una lectura. Me imagino en un examen, porque me ha pasado de tomar este teorema y me hacen el otro. No sé si es porque de nervios de estar en el parcial leyeron rápido o la picardía de no saber este teorema y hacer el otro y hacer de cuenta como que no pasa nada. No lo sé, pero el que se pide es él, ¿no?
porque dice para integrales. Si no dice nada, sí será el otro. No, tengan cuidado. Bueno, interpretación geométrica de este teorema en un caso muy particular. El caso particular es el que ustedes pueden ver acá en el dibujito. Esperen que voy a agrandar un poco. ¿Qué pasa si la función siendo continua es siempre positiva? Joaquín, ojo el micrófono por las dudas. ¿Qué pasa si la función sobre el intervalo, que es continua, es siempre positiva? Sería un dibujito como este. Acá está hecha en azul la gráfica de la función positiva a lo largo de todo mi intervalo. ¿Qué representa esta integral? La integral desde a hasta b de f. ¿Qué representa? En el dibujito, en la gráfica. Esta vez no se me cortó internet. ¿Qué representa? ¿Cómo surgió toda la unidad 2? El área que comprendía. Ahí va, ahí vamos. Entonces, la integral desde a hasta b, cuando la función es positiva sobre todo el intervalo de trabajo, representa el área debajo de la curva. Entonces, eso es en un caso muy particular, ¿no? O sea, esta integral no siempre representa un área, porque si la función sobre el intervalo no es siempre positiva, no es un área. En todo caso, se puede pensar como una resta de áreas. Pero bueno, si f es mayor o igual a 0 dentro del intervalo AB, la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x representa el área debajo de la curva, por encima del eje x, en el intervalo AB. Todo eso, ¿no? Es el área de toda esta región marcada acá con estas linitas en azul. Ahora, el teorema de valor medio, por ser la función continua, me dice que esa integral se puede escribir a partir del producto de f en c por b menos a. En el dibujo, el c que existe está por acá. Y entonces fíjense, b menos a es la longitud del intervalo. O sea, la longitud de este segmentito. F en C. Bueno, calculo F en C. Acá lo tengo. Ahí lo tengo F en C. Y hacer el producto de F en C por B menos A en el gráfico se puede pensar como calcular el área de este rectángulo, donde la base mide B menos A y la altura mide F en C. O sea que cuando la función es continua sobre el intervalo cerrado y la función además es positiva sobre todo el intervalo, se puede hacer una interpretación más específica sobre esta igualdad, que el área debajo de la curva de la función sobre el intervalo AB puede ser escrita como el área de un rectángulo, donde la base es la longitud del intervalo y la altura se considera ese valor de la función en C del que me habla el teorema. Es una buena interpretación, vale la pena destacarlo. Y acá está destacado. ¿Mm? Porque muchas veces en los teoremas ustedes sabrán que por ahí se pide esto de una interpretación geométrica. Bueno, la interpretación geométrica vale en esta situación, función positiva. Bueno, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra la cuestión? El teorema dice que lo único que conozco de la función es que es continua sobre el intervalo cerrado. Esa es mi única hipótesis, porque después dice, entonces, bla, 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 bla. O sea que la única hipótesis que tengo es que es continua. Nada más. Bueno, esa hipótesis, digamos, la tengo que usar a mi favor de manera convincente después para tratar de demostrar el teorema en sí. Bueno, empecemos a recordar algunas cosas que hemos dado tanto en nuestra materia como en cálculo 1.
Primero, si la función es continua a lo largo de todo mi intervalo, el teorema de Weierstrass o el teorema de los valores extremos me dice que la función siempre tiene máximo y mínimo absoluto. Entonces tiene un valor máximo absoluto al que se lo llama m mayúscula y tiene un valor mínimo absoluto al que lo vamos a llamar m chiquitita. Entonces la existencia de ese máximo absoluto y el mínimo absoluto me permite a mí poder escribir esto, que la función se va a encontrar entre m chiquitita y m mayúscula para todo x perteneciente a mi intervalo de trabajo. Eso es un concepto que desarrollamos en la unidad 1. En algún momento tienen que aparecer las integrales, ¿no es cierto? Bueno, vamos a integrales. Si yo tenía una acotación como esta de una función, ¿yo puedo aplicar integral a ambos, a cada uno de estos lados de las desigualdades involucradas con la integral definida desde A hasta B y se mantiene la desigualdad? Sí. Nosotros vimos dentro de las propiedades de integrales que eso se podía hacer. En este caso, la función de este lado, esta chiquitita, m chiquitita, es una constante. Una función continua, por ser constante, es integrable. Del lado de la derecha, la función que voy a considerar es la función constante m mayúscula, continua, integrable. La función f, participante, es continua, por hipótesis. Entonces, de todas las propiedades que conocemos, hace que yo pueda escribir esto, que la integral desde a hasta b de m diferencial de x sea menor o igual a la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x y a la vez sea menor o igual a la integral desde a hasta b de m mayúscula diferencial de x. Las desigualdades se mantienen. Bien. Esta primera integral, ¿qué me da esto? ¿Cómo lo calculo? M más A por M. Sí, señor, es m por b menos a. ¿Qué es menor o igual a? Bueno, esto lo dejo así, no sé, quién es la f, integral desde a hasta b, de f de x diferencial de x. ¿Y qué va a ser menor o igual a? Bueno, esta cuenta, la integral desde a hasta b de m mayúscula, diferencial de x. ¿Y eso cuánto me va a dar? Mayúscula por B menos A. Exacto, genialísimo. Bueno, eso es todo lo que uno piensa en el medio para poder llegar a esta expresión, que es la que ustedes van a ver ahora en la siguiente placa. ¿Mm? Uno llega a eso. Todo esto se llega gracias a toda esa explicación anterior, ¿no? Eso me permite, ¿por qué no?, dividir a cada lado de la desigualdad por b menos a, como b menos a es un número estrictamente positivo, puedo dividir a cada lado de las desigualdades y las desigualdades se mantienen. Y estoy segura que al ser positivo no estoy haciendo ningún chanchullo de dividir por algo que pueda llegar a ser cero, que obviamente va a estar mal, ¿no? Pero eso no va a suceder acá. Yo divido todo por b menos a y ¿eso qué hace? Que si divido acá por b menos a con b menos a se cancela y queda solo m chiquitita. Si acá divido por b menos a, lo puedo escribir de esta manera, 1 sobre b menos a por la integral. Y si acá divido por b menos a, otra vez se simplifica y queda m mayúscula acá arriba. Y entonces tengo esta acotación, que todo este numerito, voy a borrar todo eso que puse, que todo este numerito es un número. La integral definida va a ser un número que lo voy a dividir por b menos a, es un número que se encuentra entre m chiquitita y m mayúscula. O sea, es un número que, como la función es continua, fíjense. ¿Se acuerdan qué decía el teorema de valor intermedio? Y ahí ya me estoy yendo a cálculo 1. Si la función es continua,
El teorema que nosotros vimos en cálculo 1 decía lo siguiente. Yo estoy con la función acá. A, B, y tenía algo así. Si la función es continua sobre mi intervalo y... Rocco, ¿qué estás haciendo? Y si yo tengo f en A, acá tengo f en B, números diferentes en los extremos del intervalo, que la función sea continua hace que si yo me paro en un número que se encuentra, ¿se acuerdan que lo llamábamos n? Un número n que se encuentra entre f de A y f de B, seguro ese numerito n, trazando una línea horizontal, va a tener que ser alcanzado por algún cierto valor c dentro del intervalo. ¿Mm? Eso es lo que decía el teorema de valor intermedio. En una adaptación totalmente coherente del teorema de valor intermedio, se puede hacer lo siguiente. En vez de considerar f en A y f en B, consideremos el valor mínimo y el valor máximo que esa función tiene por ser continua. Entonces ahora esto se extiende un poco en este dibujo. Lo voy a sacar de acá. Y quedaría así. Si yo extiendo, justo el valor mínimo sí coincide con el extremo de la función en el extremo izquierdo. Acá tengo el valor máximo. Y también va a pasar que cualquiera sea el n dentro de mi intervalo generado entre f de A y m, que es el valor, en este caso, el mínimo y el máximo, siempre voy a poder encontrar algún valor c, en este caso hay 2, que hacen que la función en C coincida con el valor de n. Bueno, entonces ahora es situación. Tengo m chiquitita acá, m chiquitita acá. Tengo m mayúscula acá, m mayúscula acá. Y este numerito es un número que podría ser considerado, por ejemplo, este valor de n. Entonces, por teorema de valor intermedio, sé que existe al menos un valor c que hace que f en C coincida con ese numerito n dentro de los valores mínimos y máximos. Bueno, entonces, la idea es que por teorema de valor intermedio, esto es de cálculo 1, este numerito seguro va a ser alcanzado por algún valor dentro del intervalo cerrado AB. Existe un C en el que f en C coincide con este numerito. Y se termina la demostración, porque era lo que queríamos demostrar. Que así existía un C en el que f en C es este numerito. Entonces, todo quedaría totalmente demostrado. Sí, acá aparece un poco la justificación. Para no escribir tanto, hay cosas que se pueden decir en la clase y otras que quedan acá en el apunte. ¿Mm? Bien. Este es el último de los teoremas que necesitábamos. Ya con esto tenemos todos los temas desarrollados. Lo que sí les dejo en este propio PDF, ya en la próxima clase vamos a empezar con la unidad 3, y para quien no tenga hoy el libro descargado de Stewart de varias variables, acá les dejo una página en la que lo van a poder descargar. Es probable que a lo mejor ya lo hayan descargado de haberlo visto en Génesis, esa página para poder bajar algunos libros. O algunos sacará fotocopia y trabajará sobre la copia que puede sacar en la facu. Sí, cada uno sabrá cómo le parece la mejor manera de trabajar. Bien, hemos llegado al fin de todos los que necesitamos conocer para el parcial. Yo lo que les voy a proponer, para terminar la clase de hoy, es que volví a estas plantillas. Recording Voy a pausar stopped. la grabación para que no quede grabado. ¿Ustedes veían los videos que hicimos en cálculo 1?
Por lo menos yo sí, profe. Sí, Bueno, profe. los hacíamos con Belén. Eran interesantes. Y todas estas plantillas las bajaba de Canva. Y ayer digo, ay, voy a buscar una plantilla. Así que por eso van a ver este diseño que no es habitual. Lo que hago cada vez que les comparto algo. Quise dar un poquito de color. Bueno, nada, ahora vuelvo a grabar. Recording in Ahora vamos a progress. practicar un poquito algunas cuestiones. Vamos a pensar un poquito. Calculemos áreas de las regiones sombreadas. Yo voy a dejar, nada, ¿cuántos? Segundos. Voy a tomarme el cronómetro. Ustedes piensen un cachito. 30 segundos. Para que no sea tedioso. Quiero calcular el área de esas dos regiones. Voy a dejar pasar el tiempo. Yo les aviso, 30 segundos. Medio plomo la grabación. Bueno. Podríamos decir, ¿cómo calcularíamos esta área? Perdón, ¿qué sería? ¿Plantear la integral? Claro, en este dibujito vos decís, bueno, a ver, con lo poco que me están marcando en el dibujo, debería ser capaz de poder encontrar una fórmula que me calcule el área de esta región. Por ejemplo, es una pavada, ¿no? Pero acá pasa por el 0, 0, primera cuestión. Después acá, si este puntito es el de coordenadas A, F de A, es porque tengo que interpretar que acá tengo A, es porque tengo que interpretar que acá tengo F en A. Y lo que acabo de ver acá es la gráfica de una función lineal. Después acá arriba hay una F que no conozco la ley. Pero esto sí es lineal. ¿Qué plantearía para poder calcular el área de esta región sombreada? Bueno, los dejo 30 segundos más pensando. No hay problema. Que corren ya. Puede ser calcular el área que queda abajo de la curva y después restar el área del triángulo. Puede ser. ¿Por qué no? A ver, ¿qué me planteas vos? La integral de f de x, diferencial de x. Integral definida, ¿no? Sí, de a b. Bueno, Bueno, de b a a, no sé. dale. No, porque hay que definir De eso. 0, de 0, de 0 a 0. 0 a A. Ahí va. Si yo hago eso, estaría calculando el área de toda la región debajo de la curva, contando también el triángulo. Entonces vos decís que haga después qué. Menos a por f en a dividido 2. ¿Y esto qué sería? El área triángulo. Ujú, Más por altura. Dividido 2. ujú. Está muy bien. Es una buena opción. Es una buena opción. Está muy bien. Si yo hubiese querido sacar la ley de esta función línea, ¿lo hubiese podido? Sí, ¿Cuál sería la ley? I igual a... F na sobre A por X. Bien. Es sobre... No. Cualquiera. F de A sobre A por X. Ahí va. Y si hubiese pensado en que era esta función la que participaba y no hacía este truquito, ¿no? Que está fantástico, está muy bien. Quiero plantear una sola integral.
¿Cuál podría haber sido otra opción? Así es, ¿no? Eso también podría haber sido me falta toda la anotación ahí. Diferencial de x. Eso también podría haber sido o una opción de plantear solo una integral. Bien. ¿Y pudieron pensar esta? ¿Qué les parece? Bueno, 30 segundos ya pasaron. A ver, ¿cuál podría ser un planteo? ¿No? De nuevo, sería interpretar un poco esta cuestión. Si este es el puntito AC, es porque acá tengo A, acá tengo B. Esto es una función lineal que además es una función lineal que se corresponde con una recta horizontal porque los dos puntitos están a una cierta altura C. Esta recta, si la pienso como una función, como la gráfica de una función, ¿de qué función estaríamos hablando? De una constante. O sea, De una constante C, igual a C. exacto. Y esta otra curva es la gráfica de f, o sea, I igual a f de x. Bueno, ¿y cómo calculo el área? Siempre que tengo las gráficas de dos funciones y hay una que siempre se mantiene por arriba de la otra, ¿cómo se calculaba esa área? ¿Era la que está por encima o sobre la que está por debajo? ¿Pasa? Para La la que está integral por definida. encima, sí, la integral definida de la que está por encima, Menos la que está por debajo. porque me dijiste, ok, Dije sobre eso. Sí. sí, o sea que sería la integral desde A hasta B, ¿y qué escribo? C C, menos f de x. Y todo es entre paréntesis. Diferencial. está bien, esa sería una opción, está bien, así es, así es, así es. Paso a los otros que vamos a proponer. Vayan afilando, ¿eh? Bueno, los dejo 30 segunditos para que lo piensen. Bueno, Puede ser que te quede la integral definida de A a B de menos f de x menos f de x, que te diría menos 2f de x, más perdón, sí, menos f de x, menos f de x, porque son las dos mismas funciones y una está ¿eh? por encima de la otra. Bueno, Ahí, sí, sí, más la integral definida de b a c de f de x más f de x. bien, porque es menos
menos f de x, ¿no? Esa es Exacto. la idea. Es menos la que está por debajo, que como es menos f de x, aparece menos menos más. Así es. Así es. Está muy bien. Una pregunta, profe. Ahí que son las dos f de x, ¿se toma como que la ley es la misma? Sí, ¿O sí, no? sí. Sí, acá Ok, menos f es menos 2f. Entonces ya esto lo escribiste así. Y acá f de x más f de x, todo esto lo puedo escribir como 2 veces f de x, ¿sí? perfecto. Gracias. Perdón, ¿me decías? ¿Estás hablando de este? ¿Del que estábamos? Ah, perdón, de nuevo, a ver que no te entendí. Sí, 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 porque además hay una simetría. Por eso, sí, obvio. Ujú. Este pedacito de área es la misma que esta por el hecho de tener f y menos f, y lo mismo acá arriba. Este pedacito de área coincide con la misma que tengo acá. Ujú. Bueno, y acá dos puntitos relevantes, los vamos poniendo. Pues A, pues B, pues A. Entonces, Profe, diga, y ahí en el segundo, puede ser que te quede una parte de la constante arriba de la función y después la función arriba de la constante, como claro, que se mira acostada. sí, sí, sí. Bueno, esta función, por ejemplo, perdón, en este gráfico, para calcular el área, ¿cómo me conviene mirarlo? ¿De la manera como tradicional que veníamos desarrollando o cómo? Acostada. O sea, Claro, porque acá tengo x como una f de y, ¿no es cierto? Y bueno, entonces supongamos que quiero calcular esta área. Vamos por esta. ¿Qué planteo? integral definida de CB De B a C, en de una B así. región Ok. de, De A menos FI. y todo eso por, Diferencial I. bien, diferencial y. Ahí ya tengo esa. Y para esta otra, más, Integral definida CAD de FI menos A. Diferencial I. exacto. Porque tengo que pararme, la idea siempre es, cada vez que me paro en un cierto valor dentro de mi intervalo de trabajo, trazo estas líneas horizontales y el que está más lejos, en este caso, de lo que sería para mí el arriba en esta versión acostada, es la función, mientras que la que tengo más cerca, acá, sería la constante. Sería la constante x igual a, ¿no? Esta curva, que es una recta, es x igual a. Bien, muy bien. Seguimos. Me parece que me faltó uno. Yo había puesto... Ah, este me faltó. El primero. Que se supone que es el más fácil, no sé. Este. La integral definida de 0 a de f de x, diferencial de x. De f de x, diferencial de x. Mm, mm, No sé que te dé un número negativo eso. ¿Cómo decir, Román? Puede ser que te dé negativo eso. En esa región, ¿quién es la función que participa en la acotación hacia arriba?
Porque yo tengo dos funciones, una que acota por arriba a la gráfica de la función y otra que acota por debajo. En este dibujo. Bien, pero ¿por qué bien? Es. Esta, que es el eje X, es la recta que nosotros podemos escribir de esta forma. Es la curva que acota mi región por arriba. La cota de la función por debajo es la de la gráfica de la función f. Entonces esto que está acá no va a ser representante del área. Es más, si esto fuese una ley concreta, uno va a hacer esta integral y tal cual como decía Román, creo, la integral iba a dar negativa. Entonces, hey, ¿qué área representa esto? Bueno, no. Esto no, eso no. Vamos a tachar. Pero como que casi, pero el casi no me sirve, ¿no? Sería la integral desde 0 hasta AA de la función que acota por arriba menos la función que acota por debajo. Por supuesto, no hace falta poner este 0, lo agrego para que tengamos en cuenta que el eje X tiene protagonismo, así que directamente si ustedes plantean la integral desde 0 hasta A de menos f de x diferencial x, está fantástico. Bien. ¿Y este? ¿Qué planteo? ¿Qué les parece? La integral definida entre A y B de f de x menos 0 de x. Bien. Perfecto. B y C sería negativo. A ver qué querés decir con eso, Julio. Como Lo que voy no, a sumar no a- sería el área, Bueno, entonces, ¿qué voy a plantear? más 0. No, 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 me refiero a qué integral voy a escribir ahora. Porque en este intervalo AB, este fue el comportamiento. La función f está por arriba, el eje X está por debajo. En esta otra región hay un comportamiento diferente, entonces tengo que sumar otra integral definida. No puedo hacer una sola integral. Digo, ¿qué integral tengo que plantear para calcular el área de La este? integral definida entre B y C Sí. ¿De quién? de 0 menos f en x. Bien, perfecto. Y después te queda la integral definida entre C y D de f de x menos 0 Ah, de x. ahí va. Nos faltaba esa plaquita de cálculo de áreas que como que pasó medio de largo. Listo. Todo eso va a quedar grabado, así que medio densa la grabación en esta parte, pero bueno, está todo. Y ahora vamos con volumen. Tranquilidad. Quiero el volumen del sólido que se genera por hacer girar la región que está marcada, donde esté participando las gráficas de dos funciones y el eje Y, alrededor del eje X. Yo lo que voy a hacer es, acá, completar con este dato. Es toda la región que gira alrededor del eje X. ¿Se acuerdan cómo era la cuestión? Si yo tenía una región que tenía que ver con la gráfica de una función positiva y el eje X, ahí, o sea, la región se apoyaba sobre el eje X y quería girar alrededor del eje X, el volumen del sólido que se genera, acá vamos a poner A, B, era la integral desde A hasta B, ¿de quién? ¿Cuál era la fórmula? Volumen de sólido. De fx diferencial de x. Y eso lo tenías que multiplicar a pi y elevar la integral al cuadrado. No. Elevar la integral al cuadrado no.
No, por las dudas, ojo con eso que estás diciendo porque no. Probablemente es porque, no sé, todavía no te has puesto a estudiar del todo, pero acordate de esto. Cuando nosotros girábamos esta región, ¿no? Quedaba esto así. Si yo me paraba en un X por acá, me daba cuenta que lo que se generaba era un disco. Todo un disco. El radio del disco me lo daba F en X. Entonces el área de ese disco es pi por ¿quién? F de X al cuadrado. F de X al cuadrado. ¿Entendés la diferencia? No es la integral al cuadrado, que es lo que me estabas diciendo, sino que quien va al cuadrado es la expresión de la ley de la función porque es la que está cumpliendo el rol del valor del radio del disco. Entonces ahora sí quedaba la integral desde A hasta B de pi, que el pi lo podían dejar adentro de la integral, lo podían dejar afuera, no hay problema, por f de x al cuadrado diferencial de x. Capaz que a lo mejor hubiese escrito esto y en la forma de decirlo lo dijiste de manera incorrecta, pero por las dudas aclararlo que esta es la fórmula. Después la cosa se ponía un poco más seria o distinta cuando la región no se apoyaba sobre el eje de giro. Entonces teníamos un radio más grande, un radio más chico, porque las secciones transversales pasaban a ser arandelas. Bueno, en este caso va a pasar eso. Voy a generar arandelas. Y recordemos de nuevo la formulita. Nosotros teníamos ahora sobre mi intervalo de trabajo una región acá, otra región acá. Acá aparece I igual a f de x. Acá aparece I igual a g de x. Al girar toda esa región alrededor del eje X, queda un sólido con un agujero, ¿no? Entonces, va a quedar algo raro así. No sé, me resulta medio difícil hacer ahí la gráfica por ahí, donde lo que veo es arandelas. Ahí. Y ahí. Ahí. Entonces, si yo me paraba en un lugar ahí intermedio, la arandela yo necesito encontrar el radio más grande y el radio más chico. Entonces, la expresión que quedaba para calcular el volumen del sólido que se generaba, la integral desde A hasta B de pi por el valor del radio más grande, en este caso es f de x, que va a ser el rol de radio al cuadrado, menos f de x al cuadrado diferencial de x. Esa era un poco la situación. Cuando hay arandelas o cuando no. En este caso, de girar esta región alrededor del eje X, en ese sólido, las secciones transversales, ¿van a ser discos o van a ser arandelas? Arandela. Arandelas porque la región no se apoya completamente sobre el eje de giro. Bueno, entonces voy a usar esta última fórmula que estábamos recordando. Primero y principal, ¿sobre qué intervalo voy a trabajar para calcular el volumen? Seguro va a ser la integral desde dónde hasta dónde. De 0 a 2. Sí, señor, de 0 a 2. De pi por parada, ¿se acuerdan que yo siempre les digo, me paro en el eje de giro y trazo segmentitos hasta chocarme con lo que para mí va a ser el valor del radio más grande y el valor del radio más chico. Si me paro acá, en un X genérico dentro del intervalo 0,2, para trazar el radio más grande, voy a trazar un segmento que llegue a chocar, ¿a qué gráfica? G de X.
a la de G. Entonces, esto sería el radio más grande, o sea, lo que la función vale en, la función G vale en X. Y el radio más chiquitito, evidentemente me lo va a dar el toparme con la otra gráfica. O sea, el radio chiquitito es f de x. Entonces, cuando vengo acá, es la integral de 0 hasta 2 de pi por... ¿Qué voy a poner? F cuadrado de X menos F cuadrado de X. Ahí está. Ese va a ser el planteo. Después, por supuesto que quede lo que quede en función de las funciones que están participando. Yo no les estoy dando la ley. Pero ustedes lo que van a hacer es calcular el cuadrado de esas expresiones. ¿Mm? Bien. Seguimos. Hay otros más. Todos relacionados con la misma región. La región es la misma. ¿Qué pasa si ahora... Esto lo tendría que haber puesto en cada uno de los dibujos y no lo hice. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular el volumen del sólido que se genera por girar toda esta región, pero ahora sobre el eje Y? ¿Qué puedo plantear? Puede ser que sea pi por la integral de g a x, perdón, g de y al cuadrado más de, digamos, la integral de donde empieza g de x hasta donde termina, más la integral definida donde empieza f de x, es decir, la intersección, hasta donde empieza f de x al cuadrado. ¿O no? No. Primero y principal, sí es cierto que en lo que es la gráfica hay información que me está faltando, ¿no? Porque si yo quiero girar alrededor del eje Y, la expresión de la integral va a quedar dependiendo de Y. Entonces, el intervalo dominio lo tengo que ver sobre el eje Y. Entonces, este puntito, sé que es un punto de la forma 0. ¿Cuánto? Este puntito, ¿qué va a ser? F en 0. F en 0. F en 0, sí. Claro, digo, no conozco lo que vale f en 0 porque no conozco la ley de la función, pero al menos eso lo puedo poner. ¿Este puntito quién sería? 0 G en 0. Sí, señora. Entonces, el intervalo grande, grande, grande de trabajo para hacer esto de girar alrededor del eje Y, ¿quién sería? La integral de F en 0 a G en 0. O sea, claro, va a ser desde f en 0 a g en 0. Bien, estamos de acuerdo. Ese va a ser el intervalo, ¿no? El I acá va a estar variando entre f en 0, que no sabemos el valor, y g en 0. Estamos de acuerdo. Ahora, pero sobre todo el intervalo, no sé si voy a poder plantear una sola cosa. Tendría que ser de F en 0 a 1 y después de 1 a G en 0. Bien, ya me estoy dando cuenta de eso. ¿Por qué? Tengo que plantearlo así, porque las funciones participantes en cada uno de estos intervalos son diferentes. Sobre este intervalo voy a tener esta curva participando, mientras que para todo el intervalo que queda desde 1 en adelante, la curva que participa es otra. Entonces yo sé que tengo que escribir así. Voy a empezar como de a poquito y vamos a llenar espacios. Va a ser la integral desde f en 0 hasta 1 de algo, pero ese algo, cuando yo ya lo termine de escribir, va a ser con qué diferencial? De I. Diferencial de y. O sea que lo que yo escribo acá
Va a tener que depender de I. Ahora vemos. Y después, bueno, ya me había dado cuenta que iba a tener que plantear la integral desde 1 hasta g en 0 de algo que también va a depender de I. Y entonces acá tengo que ver qué pongo. ¿Qué pongo? En este primero. Desde f en 0 hasta 1. Para todo I. Acá, ¿cómo tendría que escribir esta expresión de la curva? Acá dice I igual a f de x. Y por f al cuadrado de i diferencial de No, i. vos me parecen hacer, porque vos decís I por, ¿no? No, pi. Ah, perdóname. Pi por, F al cuadrado de i. no. Porque no es tan simple cambiar la x por la y. Ah, bueno. Cuando yo ahora me paro acá, la curva es la misma, es verdad. Pero ahora para cada y tengo que saber su x, cómo se escribe en función de y. Esta curva, cuya ecuación es y igual a f de x, tengo que pensar que la tengo que escribir en función de y. Entonces, ¿cómo la escribo? Esto es ejercicio parcial. Podría haber sido un ejercicio del parcial. No es poner f en y eso al cuadrado. No, porque cuando yo me paro acá, la función no es la misma expresión, porque ahora tengo que escribirla en función de y. Esto no. ¿Qué Puede tengo que poner? ser que sea tipo sería como la inversa de f de x, que tipo es y igual a f de x despejando x y ahí te queda f. Bueno, porque x, ¿qué sería? Y sería y. Ponele. O sea, no sé cómo decirlo. Dale, Nacho. Si y es igual a f de x, es porque x es igual a... F ni, no sé. No, No, o no sea, es la inversa de f de x. Ah, ahí va. O sea, la inversa, que es la que nosotros escribimos f a la menos 1, de y. Claro, ya está. Entonces, esta curva se puede escribir a partir de esa otra expresión. X igual a f a la menos 1 de y. Y esa es la función que participa como expresión del radio. Y a ella es a quien tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ahora que entendí eso, porque no hay ninguna otra más, se apoya toda la región sobre el eje de giro, cuando yo vaya desde 1 hasta g en 0, ¿qué es lo que voy a plantear acá para calcular el volumen de ese sólido? Pi Por la por inversa de f en i. es. Pero ¿cómo? Todo esto. Al cuadrado. Al cuadrado. Ahí recién está bien planteado. Recién ahí. Con un montón de observaciones en el medio, pero todas tratando de sacarlas desde lo poco que conozco en el gráfico que me están compartiendo. Me comparten eso y yo a lo sumo lo que puedo escribir es eso. No sé cuánto vale la función en 0, no sé lo que vale la función g en 0, no tengo las leyes involucradas. Pero las dos pedacitos de gráfica, tanto el pedacito de gráfica de f como el pedacito de gráfica de g, se corresponden con funciones que son inversibles porque son 1 a 1, ¿no? Una manera de probar que la función f es inyectiva en este tramo es ver que la función es siempre creciente. Una forma también de mirar que la función g en el tramo que me interesa también es inyectiva es pensar que es decreciente. Entonces, tiene sentido hablar de f a la menos 1, tiene sentido hablar de g a la menos 1, al menos en ese intervalo donde estoy trabajando. Bueno, ese es el planteo. No puedo escribir más que eso, no sé más nada. ¿Mm? Muy bien. Sigo. Quedan dos más.
El volumen del sólido de revolución que se forma al girar esta región, pero ahora alrededor de la recta y igual a -1. Supongamos que por acá anda el -1 y esta es la recta. Y giro acá. Giro alrededor de un eje que es paralelo al eje X, o sea que todo va a estar escrito en función de X. Y como siempre, esto es 2, esto es 1. Si giro todo alrededor del eje X, el intervalo de trabajo va a ser el 0,2. Y acuérdense, me paro sobre el eje de giro y trazo esos segmentos que van a representar el radio más grande y el radio más chico. Si me paro sobre el eje de giro, el radio más grande lo obtengo porque trazo un segmento hasta chocar ¿a dónde? Uy, se rosa, no sé. X. Hasta chocar a G de X. Entonces, el radio más grande, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? N más 1. Ah, es G de X, que sería desde el eje X hasta chocar la curva eje de X, pero más 1, porque me estoy situando una unidad más abajo. Y el radio más chiquitín, F de X para más dar, 1. claro, es llegar hasta acá. El radio más chiquito es G de X, perdón, F de X más 1. Y ahora planteo, va a ser la integral desde 0 hasta 2 de pi por radio más grande al cuadrado menos radio más chico al cuadrado. Y ese sería el planteo. Bien. Y vamos al último. Quiero girar el volumen del sólido de revolución. Quiero encontrar el volumen del sólido de revolución de girar esta región alrededor de la recta X igual a 2. Bueno, tengo acá. Esto era 2. Esto era 1. ¿Se acuerdan que acá habíamos puesto que este era el puntito 0, F en 0? Necesito hacer todas estas aclaraciones porque como voy a girar alrededor de esta recta, y la recta es paralela al eje Y, todo va a quedar escrito en función de Y. Este puntito habíamos dicho es 0, G en 0. Bueno, me paro y giro alrededor de este eje. Bien. De nuevo, a la región la voy a tener que separar en dos. Desde F en 0 hasta 1 y desde 1 hasta G en 0. Eso seguro. Entonces voy a tener que hacer la integral desde F en 0 hasta 1. Todo con diferencial de Y, ¿no? Más la integral desde 1 hasta G en 0, también diferencial de Y. Lo que tengo que ver es que tengo que poner acá. Entonces, de nuevo, me paro sobre el eje de giro y trazo un segmento que represente el radio más grande. Desde acá, trazo el segmento hasta chocarme con qué curva. El eje Y. El eje Y. Y eso me parece que pasa a lo largo de toda la región, ¿no? Ya sea que me pare por acá o por acá. En cualquiera de los dos tramos, el radio más grande siempre va a ser ¿cuánto? El radio más grande. 2. Así es. Vamos a centrarnos en este pedacito, que es el primero, el de la primera integral.
siempre me paro ahí, en el eje de giro, trazo el segmento hasta considerar el radio más grande. Listo, es hasta tocar al eje Y, por eso vale siempre 2. Fantástico, ya estamos. En este tramito, en el que sale de girar este pedacito. Estoy girando este pedacito. Ahora quiero ver, parada en este numerito, dentro del eje de giro, hasta dónde me tengo que extender para encontrarme con el radio más chico. Si me paro en el eje de giro, hago el trazado de un segmento y hasta dónde voy a generar el radio más chico, hasta tocar a dónde. FX. Hasta la gráfica que tengo acá. Este pedacito. ¿Y eso cuánto mide? 2 menos la inversa de Feni. 2 menos. La inversa de Feni puede ser. Ah, ahí va, ahí va. F a la menos 1 de I. Exactamente. Entonces esta primera integral yo ya la puedo completar. Esta primera integral es, el pi lo voy a dejar afuera. Ahí voy a poner el radio más grande al cuadrado, 2 al cuadrado, menos el radio más chico al cuadrado. Y el radio más chico es 2 menos f a la menos 1 de I. Y esto es lo que queda. Voy a tallar esta finita. Radio más grande al cuadrado menos radio más chico al cuadrado. Ahora vamos a la otra. De nuevo, en las dos regiones, acuérdense que el radio más grande siempre fue 2. Pero acá, si yo me paro en un valor de I dentro de esta parte del eje, porque estoy girando esta otra región, el radio más chico lo obtengo hasta tocar esta curva. ¿Y cuánto mide ese radio más chico? Perdón, profe, ¿no sería f a la menos 1 de x? ¿O no entendí? No, de I, porque vos estás haciendo la integral, acordate, con variable que es I. Si yo giro alrededor de un eje que es paralelo al eje Y, la expresión de la integral te va a quedar toda dependiendo de I. Ah, buenísimo, gracias. La idea es que vos vincules el X y el Y como te conviene. Si es una función que depende de X, bueno, es Y igual a f de X. Pero si ahora tu variable independiente es la Y, la tenés que escribir todo en función de Y. Por eso aparece f a la menos 1 de Y. Y acá, entonces, ¿cuánto mide esto? 2. Así. G a la menos 1 de I. Bueno, entonces eso es lo que hay que escribir acá, ¿no? Es pi, lo voy a dejar ahí afuera, por radio más grande al cuadrado, 2 al cuadrado, menos radio más chico al cuadrado, donde el radio más chico es 2 menos g a la menos 1 de I. Bueno, ahí estamos. Esas son todas las propuestas. Era un ejercicio y terminaba así el video, ¿no? Bueno, esa era un poco la propuesta de poder trabajar con algunos ejercicios más genéricos y hacer como un repaso sobre lo último que vimos de volúmenes de sólido de revolución. Ahí voy a parar la grabación. Recording stopped. Todo eso, bueno, lo tendría que haber dejado escrito en el PDF y que después les quede, pero va a quedar todo en la grabación, así que no me preocupa demasiado. La clase va a ser más corta ahora, por supuesto. Y bueno, yo hoy le doy fin a la unidad 2. El miércoles empiezo con superficies. Así que les voy a compartir el nuevo material y ¿quieren saber las notas? ¿Quieren o no quieren? Si no, no las doy. Listo. Sí. No les quiero hacer el archivo. Una cosa es que uno las nombre y otra cosa por ahí que queden expuestas. Cuando no me queda otra opción que compartir una lista de notas, lo voy a hacer.
pero siempre me dio como cosita compartir las notas así,